Vamos a dibujar un revólver en axonometría isométrica. Partimos rápidamente de una vista. Por ejemplo, una vista en alzado. Puede ser esta. Vamos a sintetizar. Tenemos un rectángulo, luego tenemos un polígono. Vamos a darle esta forma. Y luego tenemos aquí algo así. Bueno, tenemos esto y se trata de hacer esto en axonometría. Luego entramos en los detalles. Por ejemplo, aquí el tambor, etc. Para que coincida aquí con esto, esto debería estar más bajo. Por último aquí, por ejemplo, puede tener una forma más o menos elíptica. Bueno, vamos a darle una forma así. Y esto así, por ejemplo. Bueno, tenemos esta forma y cómo convertir esto en una axonometría calculando pues todos los detalles. Necesitamos también otra vista como mínimo de la pieza, entonces vamos a ponerla por ejemplo aquí. Proyectamos sus elementos, por ejemplo la parte trasera que sea así, llega por ejemplo hasta aquí. Luego tenemos esta parte que corresponde a esta anchura y eso va a ser una circunferencia según esta vista, una circunferencia que tenga exactamente ese volumen, porque va a ser un cilindro. Bueno, no vamos a entrar en más detalles, habría que hacer por ejemplo la anchura de esto, luego por ejemplo el detalle este podría ser algo así, en fin. Bueno, lo dejamos aquí, vamos a hacer rápidamente la axonometría, entonces esto lo colocamos directamente en unos ejes. Vamos a hacer por ejemplo que coincida con la parte superior esta. Ejes ortogonales, uno y por ejemplo hasta la esquina y otro. Nos aprovechamos ya de aquí que hay los ejes ortogonales, entonces viene por aquí. Tenemos ya dos ejes perpendiculares. Bueno, ahora hacemos la bisectriz de esos dos elementos, de esas dos líneas. Entonces la bisectriz ya no lo explicamos, es elemental. Haremos una línea que provoque ángulos iguales de cada lado. Y por último, esta línea, esto sería como un abatimiento de una pirámide que vamos a desplazar. Entonces a partir de aquí pondremos los ángulos de 120. Cogemos, por ejemplo, lo vamos a colocar aquí. Tenemos entonces aquí un eje, el eje Z y el eje, por ejemplo, X. Y ahora tenemos aquí del otro lado el eje Y, siguiendo aquí el eje Z, sabemos que forma 120. Bueno, ahora lo único que hay es que proyectar todos estos puntos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos en cuenta esto es X', esto Y, bueno, ponemos Y', y ahora al proyectar este punto seguimos la dirección siempre del eje Z. Aquí seguimos la dirección también del eje Z. Y ahora vamos a hacer aquí, por ejemplo, bueno, no necesitamos hacer esa perpendicular, simplemente ahora tenemos, por ejemplo, esto llega hasta aquí y sigue esta dirección hasta aquí. Proyectamos este punto aquí y aquí una paralela a esa línea, seguimos esa dirección. Ahora, por ejemplo, aquí es una paralela al eje X, entonces en la parte axonométrica superior será también una paralela al eje X. Aquí es a X', pues aquí será X. Siempre aquí son paralelas entre estas y aquí paralelas entre las que aquí son paralelas, pues arriba son paralelas también. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? Pues llega desde este punto que habíamos dicho hasta este. O sea que ya tenemos que ahora sigue esta misma dirección del eje Y. Y ahora, ¿hasta dónde llega? Pues esto llega exactamente hasta este punto. Siempre dirección eje Z,
O sea que viene por aquí. Esta es paralela también al eje X', entonces arriba lo será a X. Subimos este punto. Bueno, entonces ya tenemos esto en perspectiva. Ahora, por ejemplo, si subimos este punto, entonces, por ejemplo, esta línea, si la continuamos, llega hasta aquí. Subimos ese punto y ahora sale de este punto. Pasa por aquí y sigue esa dirección. Y llega exactamente hasta este punto. Ahora esta es paralela al eje Y'. Entonces aquí igual, paralela al eje Y. Bueno, ahí no es que sea muy paralela. Así. Ahora, por ejemplo, este punto lo subimos, cae aquí. Paralelo también al eje Z. Ahora, por ejemplo, esto viene por aquí, sigue esta dirección, eje Y. Y llega exactamente hasta este punto, haciendo una paralela al eje Z. O sea que tenemos estos dos puntos. Si cogemos otro cualquiera, por ejemplo este, sigue la dirección del eje Y', entonces levantamos por aquí una vertical, por aquí otra vertical y por aquí paralela ahí. O sea que tenemos ahí ese punto. E igual que hice esta línea, la continúo, traigo por aquí este punto y es la continuación hasta este. De esa manera vamos obteniendo ya todos los puntos. Esto por aquí. Vamos a coger este, por ejemplo, este viene por aquí, sale de aquí, sigue esta dirección y llega exactamente hasta aquí. O sea que en realidad viene por aquí. Por aquí. Si ahora hiciéramos lo mismo, todos los puntos con esto, podemos coger esta referencia o esta. Yo voy a coger, por ejemplo, esta de aquí. Hago aquí una paralela al eje Y', resulta que corta aquí. Sigo esa dirección, eje Y, y ahora exactamente corta en este punto. Eso quiere decir que esto tendrá esta forma. Así. Bueno, por último, sigo haciendo lo mismo con esto. Por ejemplo, este punto cae aquí. Entonces, esto será algo así. Bueno, tengo ahí ya los detalles de la figura en una perspectiva. Es lo mismo, pero apaisado. Entonces, ahora lo único que necesito es saber si yo en axonometría tengo, vamos a verlo aquí, tengo los tres ejes, que puedo hacer un triángulo equilátero y luego hacer las bisectrices, obteniendo ya esta pirámide isométrica. Entonces, si quiero hacer aquí un cuadrilátero, un cuadrado donde inscriba una circunferencia, pues tengo aquí dos ejes. Bueno, ahí es donde puedo inscribir una elipse, que la vamos a colocar aquí. De manera que, si dibujo la elipse, pues tengo el eje menor, es el eje Y. El eje mayor es en realidad ortogonal al eje Y. Y luego tengo los dos ejes conjugados, que son los de 90 en el espacio. Bueno, pues según eso, aquí realmente lo que me interesa es este eje, que es este. O sea, este eje es lo que me determina aquí realmente donde puedo hacer las dos paralelas y sé que la elipse va a ser tangente a esas dos líneas, ¿no? Entonces ya cojo la elipse que corresponde ahí. Tengo que ver, aquí coloco una elipse, vemos que este es el eje Z y este es el eje que corresponde al eje X. Bueno, por tanto, esta es la dirección esta, que era lo que decíamos, y tengo que buscar la elipse con ese tamaño para ese eje, que será esta, por ejemplo. Bueno, esta me queda grande. Esta ya parece que se ajusta. Bueno, pues esa elipse me valdría aquí para esto y me valdría también para esta. Y hay que decir que me delimita también el contorno de ese cilindro. Aquí si queremos ver, esto corresponde aquí
tendríamos que abatir esta cara como hicimos aquí, y al abatir la cara puedo hacerlo como en el otro lado, coloco aquí el cuadrado, coloco aquí la circunferencia, y ahora lo que me interesa, por ejemplo, son distintas alturas. Entonces, por ejemplo, la altura vertical que decíamos esta, es en realidad la que proyecto aquí y corresponde a esta. O sea que si hago el cuadrado puedo determinar con total precisión eso. Pero bueno, ya me lo da la elipse. Por último necesito el grosor de todos los elementos. Entonces, por ejemplo, el grosor este tiene que ser más grande. Esto debe estar centrado. Entonces, a partir de aquí, esto debe ser más grande que este cilindro. Entonces, puede ser esto. ¿Qué me lo da esto? Pues hago un abatimiento de este lado. Entonces, hago esta línea, hago aquí una perpendicular. Esta debe ser perpendicular. Esta medida, por tanto, igual que esta en asonometría. Hago aquí el ángulo de 45, aquí el otro de 45, me sale aquí el de 90. Y ahora esto es lo que coloco aquí. De manera que la circunferencia esta va a ser esto, la circunferencia esta va a ser esta, y basta con que haga las tangentes para saber que van a ser las tangentes al cilindro. Y luego, por ejemplo, el grosor de la pistola todo lo voy marcando aquí y voy proyectando esta altura, aquí es paralela a esta, y al proyectarla aquí, pues esta altura, por ejemplo, se proyecta aquí según esta dirección. Bueno, pues cualquier altura de cualquier elemento, por ejemplo, cuando coloque aquí este detalle, que es este, pues la anchura esta, lo mismo, viene por aquí, proyecto este punto y me corta aquí. Proyecto este punto, me corta aquí. Por tanto, sé que la anchura máxima en la base, no sé si se llama culata eso, pues es esto. Entonces ya le puedo dar la forma que quiera con las distintas alturas. Si hago lo mismo para las distintas secciones, proyecto esta sección aquí, siguiendo siempre la dirección del eje Y, proyecto esto, y aquí pues sigo la dirección del eje Z, y entonces ya sé que por aquí arriba pues lo mismo. En el punto, por ejemplo, medio, cojo esa medida y la de abajo. Si hago lo mismo, tengo aquí otra sección. El conjunto de las distintas secciones me da el contorno envolvente de la superficie. Y esas superficies, todos los detalles estos también, los cojo y los proyecto aquí. De manera que, por ejemplo, esto, bueno, puede venir así, más estrecho, y luego aquí darle un grosor a todo esto. Luego se mete por ahí. Por ejemplo, aquí el gatillo con el refuerzo trasero. Y por último aquí el cilindro este que queda, como vemos, por encima de esto. Bueno, hay que proyectar todo el cilindro. Entonces el cilindro viene desde aquí hasta aquí. La base, hay que hacer esa circunferencia con precisión, con el tamaño que tenga. El diámetro nos lo da aquí esto. Entonces el diámetro del cilindro, por ejemplo, es este. Entonces cogemos esta circunferencia, la colocamos aquí y proyectamos. Tiene que coincidir ahí con ese cilindro. Y aquí, por aquí debajo, o sea que debería estar más hacia arriba. Esta circunferencia debe estar más hacia arriba. Pues al proyectar también por la base, quedará, por ejemplo, por aquí, siguiendo la dirección del eje Y. Eso quiere decir que el cilindro pues viene por aquí. Entonces, como viene por ahí, vuelvo a coger estas elipses que tenían el eje mayor ortogonal al eje Y. Entonces cojo el cilindro que corresponde. Podría ser, por ejemplo, esta. No hay que olvidar que el eje me lo determina aquí estas dos y este es el ortogonal. Entonces podría ser este, por ejemplo. Pero
Esto era lo que estaba en el plano XY y por lo tanto esto corta la elipse, pero esto tiene cierto grosor, o sea que en realidad solo deja ver aquí un trozo. Entonces esa elipse que hice aquí también me vale para este trozo, dejando ver lo mismo, un trozo pequeño de ese cilindro. Bueno, tenemos esto. Ahora habría que colocar también las elipses, que también son ortogonales, para soportar ahí las balas. Entonces serían ahí los huecos, también elipses ortogonales. Esto habría que dibujarlas aquí y proyectar una por una, de manera que serían tangentes todas una a otra. Tangente común a este cilindro y a este. Y por último el hueco este, que queda siempre entre dos huecos. Y aquí el trozo de semiesfera. Y luego aquí el otro trozo de semiesfera. Bueno, pues eso sería en síntesis la forma de calcular la perspectiva axonométrica de un revólver, ¿no? O sea que en realidad todos los elementos deben estar perfectamente alineados. Y esto que estaba aquí luego sube a cierta altura, o sea que esto va a sobrepasar ahí el eje en la perspectiva. Todos los puntos tal y como los calculamos aquí, todas las alineaciones. Si esto llega hasta aquí, pues esto también abajo debe llegar exactamente hasta aquí. Si esto, por ejemplo, cuando hagamos todo, de repente vamos a hacer que venga por aquí. Este detalle viene por aquí, pues esto debe estar alineado con esto. Entonces aquí, por ejemplo, podría ir la forma esta. Aquí va. Si, por ejemplo, este tornillo está aquí, al proyectarlo aquí arriba, pues debe quedar también aquí perfectamente alineado. Si aquí, por ejemplo, hay un saliente, pues debe estar alineado con este también. Si, por ejemplo, aquí se va a colocar un cilindro para colocar una argolla, pues el cilindro debe quedar aquí y todos los elementos del cilindro alineados. Decíamos que estaba tapado y luego venía por aquí. Ahora se marca esto. Deja ver aquí esto. Damos que el eje, si aquí tiene el saliente, sale desde este punto hasta este y viene por aquí hasta aquí. Proyectamos, traemos y traemos por aquí. Entonces viene desde este punto, el más saliente es este, hasta aquí. Bueno, aquí habría que darle todo el grosor bien por detrás. Y esa sería la forma de hacer la sonometría. Si, por ejemplo, aquí este detalle del cilindro viene por aquí, lo proyectamos. Corresponde a este. Y es aquí tangente también, igual que lo es abajo, hasta aquí. El siguiente, pues por ejemplo aquí. El siguiente, si deja ver aquí un trozo, pues bueno, ahí. El gatillo, tangente al gatillo desde aquí. Pues por ejemplo, así. Luego esto con el grosor que tenga. A ver, por ejemplo, así de esta forma. Y aquí sí tiene un seguro. Pues también al proyectar esto y esto debe de ser tangente aquí a esto. ¿A qué altura? Viene el eje por aquí, lo subimos y lo traemos por aquí. Entonces ya podremos representar aquí
el seguro, que debe estar centrado sobre la línea del medio, que era el dibujo plano que habíamos hecho. Bueno, podríamos seguir buscando detalles. Está algo plana por aquí, entonces bueno, aquí habría que pensar que realmente aquí debemos marcar bien que debe tener más grosor. ¿Qué os parece lo que falla un poco el dibujo? Pero bueno, en realidad lo que hay que entender es que todos los elementos aquí en la planta están alineados, pero también lo estarían en una figura en alzado. Por ejemplo, esta figura, igual que hemos hecho, esta es una pirámide, se proyecta el revólver aquí, abatimos esta cara y la traemos aquí, entonces mandamos las medidas, ¿no? Pues deben estar todos los elementos alineados, esa sería la clave para comprobar si está bien. Por ejemplo, esto casi es tangente a esta línea y aquí no lo es, eso quiere decir que esto debería bajar bastante más. Ese ya es un fallo de dibujo, ¿no? Por ejemplo, yo tomé la referencia a esta, lo traje por aquí y venía por aquí. Pero bueno, debería quedar pues hasta aquí, no tanto hacia aquí, ¿no? Si por ejemplo aquí hay un detalle, al proyectarlo ahí arriba también debe estar alineado. Si esto tiene esta curvatura y luego se abre, bueno, pues esta curva es la que corresponde al plano XY, corresponde a esto. Y igual que alineamos todos estos elementos con los de arriba en el plano, pues los del espacio aquí, las anchuras, las proyectamos aquí. Entonces, por ejemplo, el punto más saliente ahí, él correspondía aquí a esto, que nada tiene que ver con esto, porque como vemos esto tiene otra orientación, es ortogonal a este eje, ¿no? Pero esto me proyecta bien las medidas, ¿no? Entonces a partir de aquí sé que esa medida está bien. Lo mismo pasa con todos los detalles, por ejemplo, el cilindro, tenemos la referencia con las tangentes, nos llega. Este otro cilindro, pues también. La parte más saliente esta, pues decíamos que venía por aquí, pues aquí deberá llegar también por la parte de atrás, si se viera, hasta aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Entonces se podría de esta vista sacar una sonometría o bien de esto sacar directamente la vista en planta. Cualquiera de las dos cosas. Esto así da la impresión de que esto, bueno, se tendría que mover un poco más hacia abajo, ¿no?